Hola compañeros, mi nombre es Estefanía Villarreal Delgado. Este, el día de hoy yo me enfoqué en lo que es en la época del Renacimiento. Pues bueno, es una etapa histórica posterior a la época medieval y sus características principales fue resurgir las artes, las ciencias y el pensamiento crítico. El Renacimiento fue una época de grandes cambios y avances de la historia de la humanidad. Se caracterizó por su resurgimiento del interés y por el conocimiento de la cultura clásica, por lo que tuvo un impacto significativo en la educación y el humanismo. Durante esta época, el pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje se convirtieron en pilares fundamentales de la sociedad. El humanismo fue otra corriente fundamental del Renacimiento, pues esta enfocó en el estudio de las humanidades, es decir, en el aspecto relacionados con la cultura, el pensamiento humano, como la literatura, la filosofía y la historia. El humanismo se centró en el hombre y sus capacidades, pues defendió la idea de que el conocimiento y la cultura debían ser accesibles para todos. Esto impulsó el desarrollo de la imprenta, lo que permitió que los libros y las ideas se difundieran con mayor facilidad. La educación y el humanismo fueron aspectos cruciales del Renacimiento. En esta época se valoraba la educación como una forma de alcanzar la verdad y la sabiduría, y se creía que la educación debía ser accesible para todos e independiente de su origen social. Por lo tanto, se crearon escuelas y universidades, se desarrolló un nuevo enfoque educativo y se centraba en el individuo y en las capacidades de pensar críticamente y crear. Durante el Renacimiento tuvo lugar el surgimiento de la nueva escuela de pensamiento llamada humanismo, que tuvo una gran influencia de todos los ámbitos del saber. Las grandes obras y pensadores griegos y romanos se vio reflejada la pintura, las letras, la ciencia y la política. El renacentista, la vida era clásica, el comportamiento y las normas sociales fueron mejorando, se iban ajustando a los patrones morales que existía al momento la filosofía, en especial la filosofía. Por otra parte, se sujeta el arte. Era común dedicarse al arte, hacer pinturas, exhibiciones, entre otros. La economía era muy urbana, es decir, se realizaban mercados populares en los días de propicios para que las personas hicieran sus compras. Muchas casas tenían sirvientes, las personas de alta sociedad se reunían con otras por las tardes para hablar de cualquier cosa o para observar el arte. Los hombres se reunían para hablar sobre el comercio, mercantilismo y sin dejar pasar el arte. El pensamiento del hombre de inicios del Renacimiento existía una visión de dos mundos que giraban en el entorno del hombre, y bien y el mal, dotados de sus propias características que lo hacían o lo asustaban en lo que era el soñar. Pronto que concebía de forma clara y distinta la libertad humana, pues en primera instancia no marcaría en claro el rompimiento entre la religión y la vida. No es que de manera ninguna el humano deje de creer en Dios, sino que se olvidaba de los conceptos metafísicos que regían de su existencia. Simplemente no adquiría una idea en particular propia, sujeta a lo que él quería hacer de sí mismo. Predominó la naturaleza, el latín y la necesidad de formar sacerdotes, aunque la enseñanza superior comenzó a estudiarse el griego. La enseñanza secundaria actual es producto de la evolución de las llamadas, en ese entonces, facultades de artes preparaban para estudiar medicina, teología o lo que era el derecho. La educación en esta época coincidió con la difusión de los nuevos valores surgidos en una nueva visión del ser humano, y en su rol era orientado a cumplir los fines no solo del más allá, sino también en el mundo terrenal. Lo ayudaban a impulsar el conocimiento metafísico, fisiológico, histórico, geográfico, científico y artístico, sin descuidar la educación física. Durante el Renacimiento se logró establecer una distribución de los alumnos
según el nivel del conocimiento y con el paso dio lugar a la separación de los alumnos de acuerdo a sus edades. Un avance significativo en esta época es la posición quien, quien dijo que no puede enseñar a un niño como un adulto. Entre sus propuestas concretas estaba la de enseñar a leer a una edad posterior y el estudio de la naturaleza y de la sociedad por observación directa. Sus propuestas radicales solo eran aplicables a los niños. Las niñas debían de recibir la educación convencional. Se impulsó el estilo barroco, el cual adquirió características propias de cada país. Algunos autores sobresalían fueron William Shakespeare, Cervantes, Lope de Vega. La educación y el humanismo fueron fundamentales para el Renacimiento. En esta época era un periodo de gran avance, el pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje se asentó a las bases para el desarrollo de la educación moderna. La importancia del conocimiento y la cultura y su accesibilidad para todos fueron valores fundamentales del Renacimiento, siguen siendo relevantes en la actualidad. En gran parte renacentista, la educación actual en el deseo de cada persona en el mundo tenía acceso a la educación sin importar su origen. El humano también tuvo un impacto en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Los humanistas crearon la observación empírica y el razonamiento lógico que eran fundamentales para el conocimiento científico y que la ciencia debía estar al servicio de la humanidad. Pues el papel del maestro era el observador, formador y transmisor, pero pues sobre todo consistía en un ejemplo de manera que debía ser virtuoso, sabio y proporcional, pues lo que era el afecto paternal.